Presentate, por favor. Discúlpeme, soy el doctor Marino, director del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza. Si bien estuvo la intención de firmar el convenio que era necesario entre provincia y nación, había una incompatibilidad respecto de los software. Nosotros usamos CODIS, Nación tenía GENIS, y cuando nosotros pedimos, obviamente la idea de las bases de datos es hablar el mismo idioma y es necesario que se hablan para poder hacer un upload de muestras de una región, o sea, de un estrato menor al estrato superior, sí o sí tienen que tener el mismo software y ese era el conflicto. Nunca nos pasaron la configuración que tenía CODIS a nivel nacional. El GENIS es el software nacional. Bueno, ya se presentó. Tiene la palabra Cruje. Gracias. Solamente para aclarar esto de tiempos, historias y desarrollos, en Córdoba, la provincia de Córdoba del año 2009, nosotros tenemos el registro de, no es un registro, es un programa completo de lo que es el seguimiento, prevención de los delincuentes sexuales. Ese proyecto, esa ley es de mi autoría junto con otros diputados, otros legisladores. Tenemos el registro y por lo tanto fue reglamentado en el 2010, o sea que del año 2010 Córdoba tiene ese esquema y por supuesto está en coordinación. El registro funciona muy bien, se han podido esclarecer varios delitos y además hay también acciones posteriores, por eso se llama un programa, no solamente es un registro en donde los delincuentes sexuales, una vez cumplida la condena, tienen que cumplir una serie de restricciones que también impone la ley y que sí fue cuestionada constitucionalmente y que el Tribunal Superior de Justicia lo declaró constitucional. Muchas gracias. Bueno, aunque ya prácticamente se presentó el último expositor, el doctor Marino, que es doctor en genética y especialista en genética forense, dirige el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas de Mendoza. La última exposición, después quedamos abiertos a las preguntas. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Primero agradecer la invitación y un poco celebrar que se estén discutiendo este tipo de proyectos a nivel nacional. Yo creo que son absolutamente necesarios. Argentina ha sido absolutamente pionera en el uso de parámetros biométricos para identificación humana. Ya lo nombraron a Bucetich, el Banco de Datos Nacional de Datos Genéticos en los 80, el Servicio de Huellas Genéticas Digitalizadas, que fue el primer laboratorio en genética forense de Latinoamérica, el primer laboratorio en el mundo en resolver un desastre en masa con los atentados de la Embajada de AMIA. Por lo tanto, tenemos vasta experiencia, tenemos laboratorios en cada una de las provincias, laboratorios con capacidad técnica instalada para tener base de datos. Por lo tanto, creo que Argentina ha perdido 30 años en tener una buena ley de base de datos y permitirnos intercambiar datos entre las provincias, que no es la palabra intercambiar, sino tener estratificación, investigaciones a nivel local e investigaciones a nivel interprovincial, y por qué no, en el día de mañana, como el Tratado de Prüm, en Europa, investigaciones internacionales, ¿no? Que es lo que hace la Unión Europea en su totalidad. Yo quiero dar algunas precisiones, si bien tengo una presentación para mostrarles. Yo a saber, la ley es muy parecida a la ley que existe en Mendoza, es perfectible seguramente, pero creo que el espíritu de la ley es algo que por lo menos yo como la parte técnica comparto, más que nada por la efectividad que puede llegar a tener una ley de este tipo en la resolución de casos. Y cuando hablo de casos, hablo de personas, y cuando hablo de personas, hablo de víctimas y de victimarios, y por lo tanto estoy de acuerdo con que hay que tener muchísimo cuidado con el tratamiento del dato, porque sirve para llegar a condenas o a investigaciones mejores, pero también sirve para absolución. Recién le comentaba al doctor Garrido de un caso de la semana pasada en Mendoza. Algunas precisiones. El órgano argentino de acreditación es el órgano encargado de todos los tipos de acreditaciones por normas ISO en la Argentina. Era un error tener al Ministerio de Ciencia y Técnica como órgano
de acreditación porque no puede acreditar, ¿sí? Por eso se cambió al órgano argentino de acreditación. Otra, el perfil genético es un parámetro biométrico, es una serie de números que está muy bien claro qué tipo de marcadores genéticos. No es que analizamos el genoma entero, sino que analizamos ciertas porciones que están validadas a nivel internacional para poder hacer identificación humana. Por lo tanto, se lo considera un parámetro biométrico más, además del iris, además de las características faciales, de nuestra huella dactilar. Es un análogo perfecto a la huella dactilar, ¿sí? Y como aclara tanto la ley de Mendoza como esta, hay un código de acceso. Una vez que se toma, que está la persona imputada, y creo que habla de imputación y procesamiento. ¿Por qué? Porque hay provincias como la de Mendoza donde no existe el procesamiento, sino que existe la imputación por el sistema acusatorio, ¿no? Una vez que se le toma la muestra, se le toman los datos, ¿por qué figura la firma y la huella? ¿Por qué? Porque se hace un acta de extracción donde figuran todos los datos necesarios para identificar a la persona, y el trazo es un dato más para identificar una persona, y las huellas dactilares. En ese momento, y esto está por lo menos en la ley de Mendoza muy claro, se debe codificar a esa muestra con un código de barra y se escinde totalmente de su dato filiatorio. En el único momento en que se puede revelar el nombre y apellido de ese código de barra es cuando tenemos una coincidencia entre ese individuo y una evidencia del lugar del hecho. Respecto de la ley, si bien Argentina tiene una ley, es absolutamente restrictiva. El tener un universo tan pequeño como condenados con condena firme para delitos de abuso sexual hace que ese universo sea minúsculo. Nosotros hasta el lunes 6 tuvimos casi 1000 match. Ahora les voy a mostrar qué significa match y demás. Si nosotros tuviésemos una ley, o sea, nos regiríamos por esta ley a nivel provincial, solo hubiésemos obtenido 4, o sea, el 0,4% de los resultados. Y eso que yo no puedo distinguir, ¿por qué? Porque como nuestra ley dice imputados y condenados, yo no puedo, no hice a tiempo, en realidad, de ver si esas 4 personas tenían una condena firme. O sea, eran condenados por causas de abuso sexual, pero no necesariamente tenían condena firme al momento que extraje esos datos. Respecto a proyectos de ley, se han presentado muchos proyectos de ley en este sentido. Hay proyectos presentados en el 2022 por el senador Daniel Benzuzán de La Pampa. Yo me hice un poquito de revisión. El expediente es 1516 del 22, otro por el senador Cornejo en su momento en el 2022, el expediente 2258 del 22, o del diputado Juan Martín en el expediente 4719D del 2022 también. Yo no sé si Mendoza es el mejor caso, pero creo que ha sido de gran utilidad, o sea, es una herramienta más a la Administración de Justicia, y creo que esa es la experiencia que yo les quiero mostrar hoy. Ahí van a encontrar los datos de cómo está hoy compuesta la base de datos. Tenemos casi 52.000 imputados, 11.500 condenados. Nosotros separamos condenados de condenados por abuso sexual en el caso de que pudiéramos lograr esa conexión a nivel nacional en la actualidad. Fuerzas de seguridad, eso es otra aclaración. Tanto las fuerzas de seguridad, fuerzas privadas, o tenemos a todos los fiscales de la provincia, a todos los ayudantes fiscales de la provincia. ¿Por qué? Porque son los que van al lugar del hecho. Siempre antes que alguien de policía científica o de quien se encargue del levantamiento de la muestra, va a llegar o un policía o alguien de seguridad privada. Y nos ha pasado, hemos detectado infinidad de contaminaciones de fiscales y ayudantes fiscales porque son los que intervienen en el lugar del hecho. Por lo tanto, ese tipo de muestras se incorpora como muestra nosotros le llamamos eliminación, para no perturbar la investigación. Sabemos,
un caso rápido, un personal de Canes estaba haciendo un rastrillaje, en un momento se para a fumar un cigarrillo, tira la colilla de cigarrillo, termina el rastrillaje, atrás viene policía científica, levanta esa colilla y nos la lleva al laboratorio, identificamos de quién era, pedimos información, si ese personal había intervenido en el rastrillaje y efectivamente era el que había intervenido en el rastrillaje. Entonces no tenemos un perfil de una persona la cual estamos buscando, sino ya pudimos identificar perfectamente de quién se trataba. Voluntarios, que son personas que van voluntariamente al laboratorio a dejar su muestra, por lo general son personas que están buscando algún familiar, y hacen un total de casi 45.000 perfiles al día lunes. Esto respecto de la distribución etaria, un poco para ver qué tipo de datos se puede ir analizando respecto de esta base de datos. Nosotros el 83% de la población tiene, de la población de nuestra base de datos, ¿no?, tiene entre 18 y 45 años, una población bastante joven, y bueno, casi un 37% está entre 20 y 30 años, y lo que ahí no se ve bien, pero el dato que más preocupa es que casi el 12% tiene solo entre 18 y 20 años. Respecto de los match, ahí tienen la totalidad, 998, somos más efectivos en robos agravados. ¿Por qué? Porque por lo general tienen una violencia, se deja muestra biológica, pero en abusos sexuales, en robos simples, en homicidios, son la mayoría de los casos que pudimos aportar datos. Esto es un poco la evolución de la base de datos en el transcurso de los años. Este año, a abril, vamos ya a 143 match, o sea que estimamos que vamos a superar los 296 del año pasado. Esto respecto a la tasa de éxito. ¿A qué se llama la tasa de éxito? Es ese 65,8% que ven ahí, significa que el 65% de las evidencias que fueron incorporadas a la base de datos encontraron nombre y apellido, ¿no? Pudimos identificar casi el 66% de las evidencias que fueron incorporadas a la base de datos. Importancia de una ley amplia, y esto es un gráfico de torta que grafica por qué ingresaron cada una de esas personas y después fueron detectados, en este caso, en abusos sexuales. Fíjense que el 75% tenían una causa de en otro sentido que el abuso sexual. Fíjense que tenemos el 7% había ingresado por amenazas, el 10% por robo agravado, el 7% por hurto, el 8% por robo simple, el 9% por lesiones. Quiere decir que por un delito que puede ser considerado menor, luego fue detectado en un abuso sexual. O en caso de homicidio, fíjense que el 24% fue por homicidio, pero el resto fue o por amenazas, o por robo agravado, o por robo simple, o por lesiones, y fue luego detectado en una causa de homicidio o un robo agravado. Acá vemos que la mayoría tenía una causa previa por robo agravado, pero también tenemos amenazas, hurto, robo simple, abuso sexual, y luego fue detectado en un robo agravado. Casos. Esto es simplemente yo dejé la presentación para que después la puedan ver más tranquilos, pero desde el 2017 comenzamos nosotros a extraer las muestras a los imputados y condenados de la provincia. En el 2018 instalamos CODIS, y yo no quiero tampoco darle tanto peso a la base de datos, pero los últimos abusadores seriales que hubo en la provincia fue en el año, los 2 primeros meses del 2018. ¿A qué se lo atribuyo? A ver, eran abusadores seriales, uno con 7 casos, o sea que ya sabíamos que esos 7 casos habían sido perpetrados por la misma persona, pero no teníamos nombre y apellido, ¿no? Y otro con 5 casos, el otro con 2
casos de señoras mayores que eran abusadas con el mismo modus operandi. Se lo atribuyo a que nosotros como máximo en el segundo caso ya lo tenemos identificado, ¿sí? Si ya fue incorporado en el segundo caso y entonces no se perpetra en la comisión del delito. Y este es un caso interesante, por lo menos para nosotros, por la velocidad que nos permite darle una información a la Fiscalía al momento de un caso. Este es un caso de un homicidio en ocasión de robo. La víctima estaba esperando el colectivo a las 9 de la noche, era plena pandemia. En el forcejeo la víctima le arranca gorra y barbijo al delincuente. Él le dispara 2 veces en el pecho y huye. Y en el lugar del hecho, ahí no se ve muy bien, pero quedaron esa gorra y ese barbijo esto fue a la noche. A la mañana siguiente fueron traídos al laboratorio y tenemos, por suerte, mucha tecnología. Tenemos un equipo que en 90 minutos puede brindar un perfil completo sin ningún tipo de problema. Y nosotros en menos de 24 horas habíamos identificado a esa persona que tiene una remera roja y fue condenado luego a perpetua. Muchas gracias por si alguien necesita los datos del laboratorio, ahí los tienen. Bueno.